Amén. This meeting is being recorded. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Adonai. Vamos a continuar con la última parte de la carta a los romanos, del capítulo 13 al capítulo 16, ya para concluir. Así que vamos a iniciar esta parte, esta porción. Adelante, hermano. Vamos con la primera diapositiva. Sabe que esta es la carta a los romanos, como ya hemos estudiado anteriormente. La carta a los romanos comprende 16 capítulos, y esos 16 capítulos se han desenlazado una serie de situaciones, la cual no conocemos al 100%. Solamente podemos conocer las respuestas de Pablo hacia las exigencias, preguntas o alguna aportación que los hermanos le hayan enviado a Pablo o le hayan preguntado para conocer algunas o para darle a conocer algunas situaciones que ocurrieron en esta localidad. Entonces, iniciamos con la primera diapositiva. Como ya habíamos hablado anteriormente, hablamos un poquito sobre la personalidad, el personaje de Pablo, de Saúl. Y esta personalidad fue muy, muy clave. O sea, conocer la personalidad fue muy clave, porque si no conocemos a Pablo, muchas veces podemos desconocer lo que él es, de dónde vino, qué cosas él quiere transmitir al pueblo de Adonai. Entonces, quiero hacer énfasis también en esta parte que no habíamos hablado en las porciones anteriores, en las partes anteriores. La imagen de un hombre enojado, violento, absolutamente convencido de su propia justicia, según Hechos 8:3. Saulo, él recordaba sus días de perseguidor. O sea, él nunca ocultó su identidad, de dónde él era, qué él hacía. Él siempre dijo todo, siempre se mostró tal cual era, sus debilidades, sus fortalezas, su riqueza, su pobreza, todo lo expresó en sus cartas. También podemos ver que el mismo Pedro hace referencia de él, más adelante vamos a ver. La conducta expuesta por él mismo en el tiempo que él estuvo en el judaísmo, como religión, él era un fariseo. En Hechos 9, del 3 al 6, cuando tuvo el encuentro con Yeshua, este encuentro en el camino hacia Damasco, cuando Yeshua le pregunta, ¿por qué me persigues? Cuando la luz sobrenatural lo sobrecogió, Saúl fue confrontado con la verdadera naturaleza de su crimen. Él perseguía a Adonai, no al hombre. Él intentaba en ese tiempo destruir todo lo que era el evangelio, porque él desconocía, aún teniendo doctorado en la ley, él desconocía todo lo que era por gracia, todo lo que era este regalo inmerecido y todo lo que era la vida de Yeshua. Yeshua le habló a él. Me gustaría que alguien me pudiera acompañar con Hechos 26, del 14 al 16. Cuando le dice Yeshua, yo soy Yeshua. Yeshua escuchó su nombre en hebreo. O sea, Saúl escuchó el nombre de Yeshua en hebreo. Y esto es muy importante, amados, porque quizás muchas personas en las distintas denominaciones dicen, no es tan importante el nombre. Yo le puedo llamar Jesús, yo le puedo llamar Pablito, yo le puedo llamar cualquier nombre que se le ocurra. Y cualquier nombre que se le ocurra en cualquier cultura, en cualquier religión. Pero él se presentó con su nombre original. Favor, hermanitos, Hechos 26, del 14 al 16. Vamos a leerlo. Amén, hermanita, adelante. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Yeshua, a quien tú persigues.
Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que te apareceré a ti. Amén. Así es, entonces Yeshua no dio su identidad en ningún otro idioma, no dio su identidad en ningún otro lugar, sino que él le habló según como fue llamado en su nacimiento, Yeshua HaMashiach. Así Pablo conoció a Yeshua y así inicia este largo camino, esta trayectoria de la renovación de un personaje muy distinto. Por eso les puse esta parte para al final de la administración que pudieran entender el cambio que tuvo él. Vamos a la siguiente diapositiva. Como vamos a estudiar los capítulos del 3 en adelante, ya para terminar esta parte, en el mismo Romano 13:1 dice, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Adonai no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por él. Realmente no existe ningún tipo de autoridad puesta por sí misma. Todas las autoridades fueron impuestas por el mismo Adón, así como lo expresa Pablo en este primer verso del capítulo 13, donde vamos a iniciar. Hay que tener cierto respeto por las autoridades. No podemos andar rebeldemente por la vida, siempre haciéndole la contra a todas las autoridades, haciendo de rebelde. ¿Por qué? Más adelante vamos a ver por qué este respeto se debe de tener hacia las autoridades. Lo vamos a ver escrituralmente. En la siguiente diapositiva, bueno, aquí donde habla de las exigencias de las autoridades. Este capítulo es un capítulo muy importante porque es un capítulo que nos sienta la conciencia para nosotros saber cómo actuar delante de los líderes, cómo actuar delante y detrás de los líderes. La autoridad solo bajo el control de Adonai. Necesito que me ayuden con la lectura en Job 1:12, Daniel 2:21, Mateo 20:25 e Isaías 3 del 1 al 5. Este capítulo 13, Pablo nos enseña a honrar las autoridades que están establecidas. Ya vimos, el mismo Pablo dice que las autoridades son establecidas por Adonai, ¿verdad? Los líderes, los maestros y todo el personal a cargo, ya que esto demuestra un compromiso con ayudar y apoyar y de no resistirse de manera ni violenta ni rebelde. ¿Por qué? Porque así no cumpliríamos el propósito de la ley de Adonai y el primer mandamiento, que es amarás a Adonai con todo tu corazón, y Yeshua dijo, y a tu prójimo como a ti mismo. Y las autoridades también son nuestro prójimo. También es un ensayo para someternos a las autoridades de representación profética, el dominio que Yeshua va a ejercer sobre nosotros en la nueva Jerusalén, porque Yeshua no quiere ningún rebelde allá. Las moradas que está preparando para cada uno de nosotros. Entonces, Job 1:12, ¿quién lo tiene? Amén, amada. Amén. Dice así la palabra del Eterno, Job 1, verso 12. Dijo Adonai a Hasatán, he aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Hasatán delante de Adonai. Amén. Amén, aleluya. Aquí vemos en esta conversación que sostuvo en el plano espiritual nuestro Señor, nuestro Creador, Hasatán, cuando él ponía y le daba una autoridad al mismo adversario para que él pudiera zarandear o pudiera probar la fidelidad de Job. Y esta autoridad fue con un propósito, no es que él le da autoridad, haz lo que tú quieras, sino que todo es controlado por él. Hasta lo que el adversario va a hacer es controlado por Adonai.
Daniel 2:21. Amén, hermanita. Amén. Adelante, hermano. Palabra del Eterno. Daniel 2:21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Amén. Amén, aleluya. Aquí vemos otros atributos de nuestro Creador. Él quita reyes y pone reyes y da y quita sabiduría. Así que Él está en control de todo, de todas las situaciones. Mateo 20:25. Amén. Adelante. Dice así la palabra del Eterno, Mateo 20:25. Entonces Yeshua, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? Amén. Amén. Exactamente. Los gobernantes están para eso, los líderes están para ejercer el poder, el dominio, para potestad y para enseñarnos también a respetar, porque si nosotros no tuviéramos líderes, reyes, si nosotros no tuviéramos autoridades, nosotros no conociéramos el valor ni la necesidad del respeto. Isaías 3, del 1 al 5. Amén. Amén, Amén. amén, amén. Adelante. Porque he aquí que Adonai de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua. El valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Y les pondré joven por príncipe y muchachos serán sus señores. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. Y el joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Amén. Amén, aleluya. Exacto. Aquí también vemos cuando que Adonai pone los reyes y los líderes que nos merecemos. A veces nosotros estamos analizando y pensando, ¿por qué mi presidente, por qué mi rey es tan idólatra, por qué es tan bárbaro, por qué los diputados, los regidores, senadores, por qué son tan malos, o por qué no hacen las cosas bien hechas, por qué están ahí haciendo lo contrario para lo que fueron puestos? Bueno, ellos endurecieron sus corazones y se fueron por la avaricia y por la soberbia, pero Adonai todo esto lo ve. Aquí también vemos que los pueblos obtienen los gobernantes que se merecen, porque de acuerdo a lo que hay en la sociedad, es de ahí, de lo que hay en la sociedad, es que se va a elegir a un líder, a un gobernante, es a una autoridad, es de lo que hay. De lo que hay en la sociedad se va a extraer al gobernante. Si todos son corruptos, vamos a extraer a alguien corrupto. Él va a extraer para colocar a un corrupto. Si todos somos santos, sabios, se va a extraer un santo o un sabio para ser colocado por autoridad. Entonces, obtenemos lo que somos y lo que no merecemos. En la siguiente diapositiva, también vemos esta parte sobre el poder. Quiero leerles aquí donde dice, el poder dominante de los gobiernos es necesario y es confiado por Adonai a los hombres como oportunidad de servirse unos a otros y para complementar la ley de amor de Adonai y al prójimo. Todo esto de acuerdo a su propósito de bienestar para la humanidad. Si alguien puede leer Jeremías 29:11, Hechos 4:19 y 5:29, Génesis 49:10. En esta parte, Pablo nos sugiere que siempre debemos estar dispuestos a aprobar las conductas de los gobernantes o de los líderes. No siempre podemos estar dispuestos a hacer todo lo que ellos nos digan que hagamos.
sino que nosotros tenemos una autoridad como creyentes de someternos al poder, pero al poder, ¿a qué poder? Como dice, someterse a qué autoridad. Jeremías 29:11, ¿qué dice? Amén. Amén. Palabra del Señor. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Yahweh, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Amén. Entonces, ¿a qué autoridad nos debemos de someter? Ya vemos que el plan de Adonai es para bien, es para darnos un futuro, para darnos esperanza, para darnos ese bienestar que nosotros necesitamos, no que queremos, sino el que necesitamos. Entonces, en Hechos 4:19 nos dice, ¿quién me ayuda ahí? Amén. Amén. Es palabra del Eterno. Es respondiendo Pedro y Juan le dijeron, juzgad si es justo delante de Elohim poner más atención a vosotros que a Elohim, porque nosotros no podemos callar lo que vimos y oímos. Amén. Hechos 5:29. Amén, hermanita. Amén, adelante. Palabra del Eterno. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Elohim antes que a los hombres. Amén. Amén, aleluya. Exactamente. Entonces, no podemos callar lo que nosotros conocemos. Este evangelio no es una vela o una luz que podamos meter debajo de la cama o debajo de la mesa para esconderla. Esta es una luz que debemos de expandirla para que alumbre a más personas. Entonces, no podemos callar la verdad del evangelio, pero tampoco podemos, nosotros no podemos acceder a todo tipo o sea, someternos a todo tipo de leyes o de gobernantes, de deseos de gobernantes. No podemos acceder a todas estas o manipulaciones que también vemos por los gobiernos, con muchos líderes, muchos pastores, donde quiera que hay un líder que realmente no está dispuesto a seguir la ley de Adonai o a respetarla, ahí vemos problemas. Entonces, debemos de primero de pensar a quién es que vamos a seguir. Génesis 49:10. Es muy importante, lo vamos a leer ahora, pero quería decirle que las autoridades que incluso el mismo Adonai ha colocado delante de los hombres o delante de su pueblo Kadosh, las mismas autoridades, si incumplen con el rol o el papel que él les ha establecido, él también les quita ese poder. Vamos a leer Génesis 49:10. Amén, hermanita. Amén. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Amén. Aleluya. Vemos aquí que la autoridad que se le dio a Judá, esta autoridad fue una autoridad de poder, de delegación, de gobernante. Esta autoridad que se le dio, no se le dio ninguna otra autoridad, ni tampoco se le dio la potestad de abusar del poder. Pero esta autoridad de Judá, de la amada casa de Judá, tiene una fecha de caducidad y esa es Silo. Silo sabemos que es un apunte profético a Yeshua. Sabemos que Silo significa al que le pertenece. El cetro, a quien le pertenece. O sea, a quien le pertenece hasta que llegue, a quien le pertenece. Y el cetro le pertenece a Yeshua. Este poder, esta autoridad es de nuestro amado Adon Yeshua. Como ya mencioné, Pablo nos sugiere que Adonai siempre aprueba las conductas de los gobiernos civiles y que es deber del creyente siempre someterse a ellas, porque muchas veces las exigencias de los gobernantes suelen ser contradictorias a la ley de Adonai. Bajo estas circunstancias, nosotros debemos de escoger muy bien a quién servir, si a Adonai o a los hombres. Aquí vemos también el ejemplo de Sadrach, Mesach y Abednego. También vemos este ejemplo de Daniel, cuando estaba el banquete del rey, que había todo tipo de animales inmundos,
en la mesa. Sabemos que Daniel no participó de ese banquete, sino que más bien, sin ser grosero, le pidió permiso al rey para irse a comer verduras a su habitación. Y se lo dieron, le otorgaron el permiso, se fue. Pero Daniel no participó de este banquete. Nosotros no podemos participar de todos los banquetes del mundo. Y no solamente estoy hablando de comida, estoy hablando de fiestas, de reuniones, estoy hablando de círculos sociales. No podemos participar de todo. Y realmente Daniel se encontraba en ese lugar porque era necesario, pero no porque él quería. Pero era muy respetuoso. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, ¿quién es nuestra autoridad? Vamos a leer estos 3 versículos, por favor, vayan buscándolo, Marcos, Malaquías y Juan. La autoridad nuestra es Yeshua HaMashiach. Ya estamos claros, sabemos que no tenemos autoridad, o sea, sí tenemos que respetar a las autoridades, más bien respetar, honrar a las autoridades porque son nuestro prójimo, son parte de lo que Adonai colocó ahí, que extrajo de nuestra misma sociedad, que extrajo de nuestras mismas concupiscencias, porque también nosotros tenemos parte muchas veces en las elecciones de estas autoridades. Pero ya vemos que la autoridad sobre nosotros, lo menciona la escritura muchas veces, la cabeza de la iglesia es Yeshua HaMashiach. La cabeza es Yeshua, él es nuestra cabeza. Marcos 11, del 27 al 33. Amén. Amén. Dice así la palabra del Eterno, Marcos 7, 27. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Y Yeshua respondió, les dijo, os haré yo también una pregunta, respóndeme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Yohanan era del cielo o de los hombres? Respóndeme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué? Pues no le creísteis. Y si decimos de los hombres, pero también al pueblo, pues todos tenían a Yohanan como un verdadero profeta. Así que respondiendo, dijeron a Yeshua, no sabemos. Entonces respondió Yeshua y les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Amén. Amén, aleluya. Aquí vemos que la autoridad del mismo Yeshua, la autoridad es el mismo. La autoridad viene de nuestro Creador, que envió su diestra para regirnos a nosotros. Malaquías 3, del 1 al 5. Amén, hermanita. Amén. Palabra del Eterno. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Adón, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la palabra que limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como plata, y traerán a Yud-Heh-Vah-Heh ofrenda en justicia, y será grata a Yud-Heh-Vah-Heh la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y a los que defraudan en su salario al jornalero, y a la viuda y al huérfano,
y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Yud-Heh-Vah-Heh de los ejércitos. Palabra del Eterno. Amén, aleluya. Esta es una profecía sobre esta venida de esta autoridad que iba a venir a regirnos a todos. Esta autoridad que es Yeshua. Y aquí vemos que el mismo Yud-Heh-Vah-Heh es que le da la autoridad a esta persona que va a venir, que vino y que vendrá de nuevo, que es nuestro Adón Yeshua. O sea que ya la autoridad espiritual se le fue otorgada a Yeshua. Ahora vamos a ver cómo se le otorgó, bueno, ya ustedes ven la imagen, pero vamos a ver cómo se le otorgó la autoridad física, el título físico en Juan 19:20. Amén, Amén. hermana. Amén. Amén. Palabra del Eterno. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Yeshua fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Amén. Amén. Entonces vemos que Adonai profetizó que le iba a entregar la autoridad 2 veces. Cuando llegue Shiloh, y Malaquías 3 del 1 al 5 también dice que se le iba a otorgar la autoridad cuando él viniera y que él iba a hacer con esa autoridad. Ahora en Juan 19:20 nos dice que se le entregó un título físico en la crucifixión y ese título es escrito en estos 3 lenguajes. El primero hebreo que dice, la primera letra es, o sea, la primera letra es el Yud, segunda Hey. No le puedo mostrar en el puntero, bueno, pero ustedes ven que es de derecha a izquierda que se lee. Yud Hei Ba Hei. Cuando ellos vieron que estaba escrito este nombre, Yud Hei Ba Hei, entonces ellos no sabían, o sea, ellos estaban estremecidos, los fariseos estaban estremecidos. Cuando Yeshua limpió el templo también demostró la autoridad espiritual que como Mesías e hijo de Adonai él tenía. Por supuesto, los principales sacerdotes no lo vieron así, sino que ellos pensaron que sus prósperos negocios estaban siendo atacados y puestos en peligro. También al verlo crucificado, ellos quedaron petrificados, atónitos de lo que decía el madero. El nombre de nuestro Adón Yeshua, dándole este título por escrito de Elohim, Yud Hei Ba Hei, y atribuyéndole toda la autoridad sin ni siquiera ellos haberlo percibido, sin ni siquiera los romanos haber percibido lo que ellos estaban escribiendo. Y lo que estaba escrito era Yeshua, el Nazareno, rey de los judíos, Yud Hei Ba Hei, de derecha a izquierda en hebreo. Y por eso estaban desconcertados y querían que los romanos borraran este nombre, porque se le dio el título por escrito a la autoridad que nosotros estábamos esperando. Y ahí se abrió el entendimiento incluso de ellos mismos, porque cuando ellos vieron ese nombre, esa autoridad por escrito, ellos tuvieron temor. Pero aún su corazón siguió endurecido. Siguiente diapositiva. En esta parte de Romanos 13, del verso 12 en adelante, Rav Shaul lo que está aquí es dando unas reflexiones de vida muy interesantes y muy importantes. Y lo voy a leer tal cual está escrito en la carta de Romanos 13:12 en adelante. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso, dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías, ni borracheras, ni en moralidades sexuales, ni libertinaje, ni en desacuerdos y envidia. Más bien, revístanse ustedes del Adón Yeshua y no se preocupen por satisfacer los deseos de la carne. Y esta hermosa reflexión que nos deja Shaul va muy acorde con la temporada que estamos viviendo. Esta temporada de orgía, borrachera, de vicios, esta temporada de vanidades, de gastar mucho, esta temporada de glotonería, esta temporada de gastar mucho dinero, va muy acorde con esta reflexión
No nos preocupemos, amados, por nada de estos vicios, nada de estas cosas temporales, todas estas vanidades. Sabemos que estos deseos de la carne no debemos de satisfacer, sino más bien crecer en el espíritu, como nos da esta reflexión de Pablo. Y así quería mostrarle en este capítulo 13, hablando también sobre los vicios y la glotonería. A Adonai no les gusta los vicios, la glotonería. Sabemos que en el lugar donde se sepultaron muchísimos israelitas en el desierto, al momento de él entregarle codornices, comieron tanto que muchos sufrieron de este mal, esta glotonería, y muchos murieron, perecieron allá por ese lugar. Por eso ese lugar fue llamado lugar de glotonería. No recuerdo el nombre en hebreo, es un nombre compuesto, pero este lugar fue llamado así para conmemorar que ellos perecieron porque se fueron detrás de los vicios y de los excesos al comer tantas codornices, al tratar de saciar de una manera excesiva ese deseo por carne. Muchos murieron por este acto. Así que tengamos mucho cuidado, amados, con lo que nosotros estemos, deseando. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, aquí, en esta parte, cuando Pablo nos habla de los débiles de la Muná, es uno de los capítulos más tergiversados de todas las denominaciones, en la mayoría de las denominaciones, porque todo el mundo quiere siempre sacar el pedacito de las escrituras para tergiversarlo a su favor y hacer lo que le conviene. Por ejemplo, si a mí me gusta la guerra, yo voy a ir al Antiguo Testamento, yo voy a ir a la Torá y voy a buscar algún verso que concuerde con lo que a mí me gusta. Y voy a leer, voy a sacar este texto y voy a decir, mira, aquí dice que debemos de salir a guerrear, por ejemplo. O sea, de salir a pelear y matar a todos los enemigos. Porque eso es lo que mi carne quiere, es lo que mi carne quiere hacer. Entonces, en este capítulo 14, cada denominación lo saca de acuerdo a su conveniencia, porque el que le gusta comer cerdo, el que le gusta comer de todo, utiliza este capítulo a su favor, pero hay que tener mucho cuidado. Vamos a leer en 2 de Pedro 3:16. Si alguien lo tiene por ahí, me puede ayudar también. Es lo primerito. Amén. 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 Léalo. Palabra de él. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Amén. Amén, aleluya. Sí, exactamente como nos dice Pedro, el que no conoce es dado a tergiversar. El que no conoce a Pablo, el que no conoce el contexto ni de la historia, no conoce el personaje, no lo conoce a él, es dado a tergiversar muchísimas partes de la escritura. Y imagínense, ellos que tenían cualquier cosa preguntarle a Pablo porque lo podrían tener accesible o cerca. ¿Qué quisiste decir con tal cosa? Para ellos era un poco difícil de comprender ciertas cosas, por eso lo vemos este primer concilio, donde las mismas personas estaban escudriñando las escrituras y veían que lo que decía Pablo sí estaba escrito, que eran los de Berea, en este concilio de Jerusalén, donde fue llamado, fue comparecido a hacerles preguntas, ¿qué es lo que tú estás predicando? Y ellos entendieron que todo lo que él estaba hablando estaba de acorde a las escrituras, de acorde a lo escrito, y lo que estaba escrito era el Tanaj, no estaba escrito todavía ninguna de estas cartas, o sea, quizás algunas estaban escritas pero no recopiladas como Biblia, como parte de las escrituras aún.
Entonces, sí se tergiversaba bastante el Pablo. Y no, imagínense nosotros que bajo esta circunstancia no tenemos las cartas de las preguntas que le hacían o de, de algunas cosas que le notificaban. Aquí se está haciendo tal cosa, mire, hermano Pablo, aquí el pastor hizo tal cosa, o el diácono, la diaconisa hizo tal cosa. No tenemos estas cartas o esa otra parte de la historia. Simplemente estamos estudiando a Pablo de acuerdo a lo que está escrito, a las cartas, las contestaciones que les daba a cada uno según sus ciudades, según sus preguntas, según sus aportes. Imagínense nosotros que no tenemos a Pablo para preguntarle, sino que solamente tenemos esto. ¿Y a qué es dado el humano? Siempre a tergiversar las cosas de Adonai. Las cosas de Adonai, por eso él nos dio esa ley por escrito. Aún teniendo la ley oral, sabemos que era la misma ley escrita, aún teniéndola, no la seguían, no la guardaban como tal. Y bueno, pues decidió dárselas por escrito al pueblo. En esta parte donde Pablo nos habla de los débiles, nos está hablando de los nuevecitos, las personas que son aprendices, los que están viniendo nuevo a ser nuevo creyente. No es que él está consintiendo que ellos hagan todo lo que ustedes quieran, rompan la ley. No, él no está consintiendo el pecado. Vamos a entender un poquito esto. En Romanos 14, del 1 al 2 dice, ahora para una persona que su confianza es débil, recíbanlo con agrado, pero no para discutir sobre opiniones. Con una persona débil o con un nuevecito, una persona que tiene la confianza, que se lo permite, que come cualquier cosa, mientras otra que su confianza es débil, come solamente vegetales. Busqué en esta palabra, xeneo, esta palabra que está en el capítulo 14, del 1 al 2, esta palabra es débil. También significa flaco, necesitado, enfermo, debilitado. Una persona que está necesitada de la palabra de Adonai, está necesitada o que necesita la comida de Adonai, necesita este alimento. ¿Y qué es este alimento? Es la palabra. Y esas personas estaban viniendo de nuevo a conocer la palabra. Entonces, ¿qué estaba aconteciendo en este lugar, en este contexto? ¿Qué era lo que estaba pasando? Bueno, me van buscando Primera de Corintios, la tengo aquí, pero quiero que ustedes la lean. Primera de Corintios 8, del 4 al 3, que vamos a leer. Lo que estaba ocurriendo en este lugar es que lo que Pablo llama alimento, que aquí dice cualquier cosa, realmente no es cualquier cosa. Pablo no está hablando de alimentos inmundos, está hablando de alimentos permitidos, porque es lo único que se llama alimento, lo que es permitido por Adonai. Pablo, siendo fariseo, siendo perseguidor, aún así él conocía el contexto de lo que eran alimentos permitidos por Adonai. Él estaba diciendo, llamando alimento a lo que es alimento. Pero, ¿qué era lo que estaba pasando? Que estas personas, o los carniceros, los que vendían carnes, o los mercaderes, estaban a las carnes que eran permitidas por Adonai, pueden ser ovejas, pueden ser, o sea, todo lo permitido para comer, que se llama alimento. Este tipo de alimento, ellos los estaban sacrificando a sus ídolos. Y aún así, después de sacrificado, ¿qué hacían? Los vendían en sus carnicerías. Esto era lo que estaba aconteciendo. Entonces, no era que Pablo le estaba consintiendo el pecado de coman cerdo, coman perro, coman cocodrilo, coman todo lo que ustedes quieran. No, no era exactamente el contexto. Pero también en 1 Corintios 8, del 4 al 13, nos habla esto mismo que está aconteciendo. En Corintios es lo mismo que está aconteciendo en Roma. Vamos a leerlo. ¿Quién lo tiene por ahí? Amén. Amén. Adelante, hermano. Dice así la palabra del Eterno. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Elohim. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, en minúscula, sea en el cielo
o en la tierra, como hay muchos dioses, minúsculas, y muchos señores. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, un Elohim, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, el Mesías, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado, a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Hasta el 13. Sí, amén. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Elohim, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad, pues esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien el Mesías murió. De esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra el Mesías pecáis, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Amén. Amén. Exactamente, Pablo lo explica, bueno, no sé, porque es muy tergiversado, pero aquí, en esta parte, lo explica un poco más claro. Y nos está haciendo este ejemplo de que sabiendo nosotros que está haciendo el carnicero, lo que está haciendo el carnicero con el alimento, o no solo el carnicero, también los mercaderes, con el alimento, sabiendo nosotros y teniendo la conciencia, porque los más fuertes saben que ninguno de ninguno de esos sacrificios, ninguno de esos ídolos es válido, porque es que los ídolos no son nada, como él dice ahí, los ídolos no son nadie, no tienen poder, ni siquiera existen, son solo atribuciones que le dan las personas a objetos inanimados o a cosas inanimadas que ni siquiera poder ni nada tienen, no existe, o sea que el poder que se le atribuye a esos ídolos es un poder prácticamente un poder muy ignorante. Pero él dice que si nosotros comemos de estos alimentos, sabemos que como esos ídolos no existen, le está diciendo que eso a nosotros no nos hace ningún daño, ni bien ni mal. Pero ahora otra persona que nos vea a nosotros comiendo de eso sacrificado a esos ídolos, entonces sí puede ser piedra de tropiezo. Nosotros podemos servirle de piedra de tropiezo a esas personas, a esos nuevecitos o débiles en la emuna. ¿Por qué? Es lo mismo que usted esté, por ejemplo, vaya a un supermercado donde usted sabe que venden droga, por ejemplo, venden estas sustancias, y usted lo que va a comprar una libra de arroz, pero usted va a ese lugar sabiendo que hay más lugares, pero usted va ahí. La persona, el nuevo creyente, el pequeño que lo ve a usted como líder, entrando a esos lugares, va a ser piedra de tropiezo, va a decir, pues yo puedo comprar y puedo consumir lo que venden ahí. A eso es que se refiere Pablo. Pablo se está refiriendo a que podemos comer cerdo, podemos comer todos los animales inmundos. Cuando él habla de alimento, todo lo que es permitido. Pablo nunca va a decirle alimento a un cerdo. Entonces, otra tergiversación está en Marcos 7, del 14 al 15. Me gustaría que alguien lo leyera también. 14 y 15. Amén, amén. Amén, hermano. Amén. Palabra del Eterno. Y llamando así a toda la multitud, les dijo: Oídme todos y entended.
Nada hay fuera del hombre que entre en él, que él pueda contaminar, que le pueda contaminar, perdón. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Amén. Amén. Exactamente, aquí Yeshua nos Amén. está dando un ejemplo, porque muchas personas dicen que, bueno, Yeshua dice que es permitido comer, porque es que estamos buscando lo que nosotros queremos hacer. Estamos buscando en la escritura lo que nosotros, nuestra concupiscencia. ¿Qué me lleva? Me lleva a robar. Pues voy a buscar un verso donde yo me pueda acomodar. Y lo vemos también con esta agenda que ellos buscan versos bíblicos para ellos satisfacer sus necesidades religiosas dentro de las escrituras, pero haciendo todo lo que ellos quieren hacer. Y esto mismo pasó también aquí con Maro, cuando dice que no lo que entra no es lo que hace daño, sino lo que sale. Aquí Yeshua no está hablando de comida, él está hablando de lo que sale de la boca de ellos en ese momento estaba haciendo una crítica, estaban haciendo críticas a lo que estaba aconteciendo en ese lugar. No fueron para más nada, sino solo para criticar, para molestar. A eso fue que fueron a sacar de su boca lo que es esta forma muy indeseable, que es la crítica, criticar, fueron a molestar a los apóstoles y a Yeshua. A ellos no les importaba si comían con la mano limpia, con la mano sucia. Estas tradiciones de los ancianos, sí es una tradición, les voy a decir, es algo que para mí es una tradición muy bonita, porque todo el mundo se lava las manos antes de comer, claro, para virus y bacterias, pero poner por encima esto y atribuyéndoselo también, o poniendo por encima la palabra de los hombres ante lo Adonai, ante lo que está escrito, porque Yeshua sí, como la Torah viviente que es, él sabía todo, el punto y la coma de las escrituras, porque él mismo era la Torah viviente. Entonces, no había forma de que él se equivocara, no había forma de que Yeshua contradijera al Padre en Levíticos 11 sobre la alimentación. No, Yeshua nunca mandó a desobedecer, nunca. Si fue un varón perfecto que cumplió la ley derecha y correctamente. Entonces aquí también tergiversan esta parte en Marcos 7, 14. Juzgar en este capítulo 14 y 15, Pablo nos habla de juzgar. No es que no debemos de juzgar con justo juicio, sino que Pablo aquí se refiere a las críticas, al juicio en crítica, no a juzgar, porque todo lo juzgamos. Sabemos que nosotros tenemos que juzgar qué comer, qué vestir, cómo comportarnos. Nosotros tenemos que juzgar nuestro actuar, nuestro caminar. Tenemos que juzgar todo. Y tenemos que juzgar a nuestros niños, nuestros hijos. Tenemos que juzgar a nuestras familias con justo juicio y con amor y misericordia. Así que Pablo no está en contra del juicio, él está en contra de las críticas, porque él era fariseo. Como moraleja de los capítulos, bueno, del capítulo 14 y parte del 15, Pablo nos dice, prediquemos con el ejemplo y el amor, no con discusiones vanas entre hermanos. Siguiente diapositiva, hermanita. Muchas gracias. Estos son los débiles en la emuná, los pequeñitos que vienen hacia el camino, que vienen a conocer, a aprender. No podemos tratarlo igual. No podemos iniciar una conversación. Hola, yo soy, por ejemplo, hola, yo soy Edith y es mi primer día en Arca de Salvación. Ay, hola, ¿cómo está, hermanita Edith? Lo primero que le voy a decir, hermanita, es que aquí se huele Shabbat, no se come cerdo. Aquí usted no puede hacer esto, aquí usted no puede hacer aquello. O sea, las prohibiciones van a venir de acuerdo al conocimiento, van a venir equitativamente, porque hay cosas que alejan a los nuevecitos, y eso es lo que Pablo está diciendo, vamos a tratar a la gente con amor, porque si ellos vienen, ellos aún no tienen la conciencia necesaria para ellos dejar, porque mismo Yeshua dice, vengan con todas sus cargas, vengan con todo, no le dice, dejen sus cargas y después vengan, él dice, vengan con todo y yo los haré descansar.
Y así ha hecho el Adón, por misericordia con cada uno de nosotros. Nos ha quitado cosas, no es que nosotros hemos dejado nada para venir. Hemos venido con todo. Hemos venido con depresión, con drogas, hemos venido con problemas familiares, problemas de dinero. Nosotros hemos venido con problemas de conducta, hemos venido con muchas cosas, y Él es que nos ha ido, no es por nuestra fuerza, claro está, como dice la poesía, no es por nuestra fuerza, Él nos ha quitado todo, y Él nos ha despojado de las cosas innecesarias. Pero si al principio nos están prohibiendo y dando las prohibiciones antes que la misericordia y el amor, no vamos a ir a ese lugar. Y eso lo sabemos muy bien. Por eso dice, hay que tener cuidado pues, al juzgar, hacia juzgar. Entonces, ¿por qué usted dicta juicio sobre su hermano? ¿O por qué menosprecias a tu hermano? Pues todos nosotros estaremos ante el trono de juicio de Yahweh. Todas las cosas están siendo escritas. Presenta consejos, Pablo, y enseña prácticas muy claras, como no despreciar ni condenarse los unos a otros, no ser jueces de los demás, o sea, no ser críticos en desigualdades de condiciones, por ejemplo, de un líder hacia un nuevecito, por ejemplo, este es el ejemplo correcto que nos da este capítulo, ya eso sería un abuso de poder. Los creyentes con más fe experimentada y fuerte, de no despreciar a los más débiles. Pero, bueno, también quería decirle que el que duda, como dice en Romanos 14:23, el que duda está bajo condenación si come, porque su acción no está basada en la emuná, y cualquier cosa que no esté basada en la emuná, pistis en griego, es pecado. Y es así, cuando nosotros sabemos o estamos dudosos de qué es lo que está pasando con ese alimento, yo no voy a comer eso sacrificado a ídolos, porque yo sé o no sé, o tengo dudas, pues no como. Por eso es que era lo que estaba pasando con estas personas, que se abstuvieron de comer carne y estaban comiendo solo vegetales. Estos nuevecitos, los débiles estaban comiendo vegetales, y era por esta situación, por el sacrificio a los ídolos, y luego vender este sacrificio o regalarlo a, a los creyentes, a estas personas que estaban viviendo. Por eso, como ellos veían y sabían, conocían todo el contexto, ellos no comían carne permitida, comida permitida, comida aprobada por Adonai, pero sacrificada a ellos. Entonces sí, ya se abstenían, y por eso, sabiendo nosotros, o sabiendo, o siendo débiles, o sin tener ese conocimiento necesario, esa fuerza, esa fortaleza, para que no nos lleve a condenación y a pecar. Entonces, si no tenemos eso y tenemos duda, esa duda nos puede llevar a cometer pecado, como también dice la Escritura. Dice en Hebreos 10:26, si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del borde de fuego que ha de devorar a los adversarios de Elohim. Aleluya. Siguiente diapositiva. Ya estamos terminando. Vivir para ayudar y edificar, ya en el capítulo 15, nos está hablando sobre esta forma de amor, de ayuda hacia el prójimo. Esta forma, este personaje, Pablo, que es muy desconocido, es muy diferente al Pablo que conocimos, que le mencioné en la primera diapositiva, es muy diferente. Romanos 15 del 1 al 2, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade al prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aún Yeshua se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios que te vitupereaban a Adonai cayeron sobre mí, dice Yeshua, en Romanos 15 del 7 al 9. Así que nos damos la bienvenida el uno al otro, tanto como el Mashiach le dio la bienvenida dentro de la gloria de Yahweh. 8 dice, pues digo que el Mashiach se hizo siervo del pueblo judío para mostrar la verdad de Yud-Heh-Vah-Heh y para reafirmar las promesas hechas a los patriarcas.
y para mostrar su misericordia con los gentiles, siendo la causa que ellos glorificaran a Yud-Heh-Vah-Heh, como está escrito en el Tanaj. Por esto yo los reconoceré de entre los Goyim y cantaré alabanzas a tu nombre. Y eso es muy importante, porque dentro de los Goyim, él iba a reconocer a su pueblo. Es que no somos Goyim, ya no hay Goyim, ya no hay esclavos, ya no hay judíos, todos somos uno en Mashiach, como dice Pablo, porque el pueblo iba a ser reconocido y sacado ese remanente dentro de los Goyim. Y yo los reconoceré de entre los Goyim y cantaré alabanzas a tu nombre. Allí se va. También nos dice en Romanos 15:27, que puede darnos este ejemplo de humildad, de que Yud-Heh-Vah-Heh, siéndose hombre, siéndose humilde, nos enseña que nosotros debemos de ser así aceptos, de nosotros debemos de ser la imagen de Yeshua en este mundo. Romanos 15:27, ellos tuvieron placer en hacerlo, pero el hecho es que se lo debían, porque si los gentiles o los Goyim han compartido con los judíos en asunto del Ruach, entonces los gentiles claramente tienen una obligación de ayudar a los judíos en asuntos materiales. Y en esta parte era la parte de una ofrenda que le enviaron, que le iba a llevar desde Macedonia a Jerusalén para los necesitados. Y él estaba muy contento, Pablo, porque él decía, bueno, ellos participan de la fe, vamos, ellos participan de lo espiritual. También vamos a darle la participación en cuanto a lo físico, en cuanto a las obras, en cuanto a lo monetario, lo que ellos puedan ayudar a nuestros hermanos que lo necesitan. Entonces, ¿qué él estaba haciendo? Estaba ayudando a los nuevecitos o a los Goyim, como se les dice, a los perrillos, ayudando a los perrillos, a los Goyim. Ay, palabra más fuerte. Él lo que estaba haciendo era ayudándolos a que ellos pudieran participar de la obra de la fe, de la ayuda, de la misericordia. Y también tenía un poco de temor porque él decía que él quería que oraran para que los de Jerusalén, aún siendo necesitados, para que los de Jerusalén, esos necesitados, pudieran recibir esa ofrenda, porque él sabía que, o él iba a decir, claro está, de que esa ofrenda venía de los Goyim. Y él estaba un poco preocupado, estaba contento por los Goyim que estaban participando de esta obra de misericordia, pero estaba un poco preocupado porque él no sabía si los de Jerusalén, los necesitados, iban a recibir esta ofrenda. Así que ese es el mensaje del capítulo 15, vivir para ayudar a los demás y edificar. Vamos a la siguiente diapositiva. Pablo sigue exponiendo la función de los fuertes frente a las debilidades de los pequeños en Emuná, pero resalta la bella labor de la unión entre gentiles y el pueblo para ayudar a los necesitados en Jerusalén, los cuales cada uno en amor contribuyó a enviarles ayuda a estos necesitados, muestra de que el amor está impuesto por Yahweh en estas personas mediante su diestra y mediante Yeshua. Esta imagen de humildad de venir en calidad de siervo que tuvo misericordia de nosotros. Esto era el mensaje del capítulo 15. Y en el capítulo 16 ya es un saludo de despedida. Aquí es algo muy bonito porque Pablo, que Shaul está agradeciendo por nombre y apellido a cada una de las personas que ayudaron a ese ministerio en Roma. Y está hablando, cuando le está enviando la carta, él está también resaltando a Gallo, que es una persona, es un líder de la iglesia donde él estaba alojado y que también alojaba muchísimas personas. Y Gallo les decía, le mandaba saludos y les decía que él era muy hospitalario, que cuando ellos quisieran ir allá, que las puertas estaban abiertas. Y sí, sigue Pablo mencionando personas, mencionando las ayudas y los favores que recibió. Ahora aquí vemos. En la primera
parte, cuando les hablaba sobre el perseguidor, era para que se acordaran de quién era él y cómo terminó su ministerio. Ya la carta de los romanos era una de las últimas cartas de la vida de Pablo. Ya aquí él era otro tipo de persona. Aquí nos encontramos a un Pablo muy diferente en la primera definición. Saúl el fariseo versus Saúl el pescador de hombres. Era perseguidor y destructor, pues llegó a ser pecador y edificador. Era arrogante, llegó a ser humilde. Era un líder de bandas y perseguidor. Seguidor de Mashiach, así se convirtió. Erudito en la ley, ahora Pablo, predicador de amor. Las personas lo evitaban a toda costa, le temían y le odiaban, pero se convirtió en una persona que le buscaban y enviaban regalos. Todos los creyentes amaban a Pablo. Y este fue el cambio que tuvo, este cambio de personalidad que tuvo este apóstol ante o durante todas las cartas que le enviaba, durante todo su ministerio. Fue de un extremo hacia el otro. Pablo era una persona distinta en los últimos momentos de su ministerio. Vamos con la siguiente diapositiva. También habla sobre estos saludos. Quiero leerles esta parte de este saludo de despedida. Ya es lo último. Ahora, yo se bajé quien Romanos 16, del 25 al 27. Ahora, ayud Jehová, quien los puede fortalecer de acuerdo a mis buenas noticias, en armonía con la revelación de la verdad secreta, que es la proclamación de Yeshua HaMashiach, mantenido en silencio por siglos de los siglos. Romano fue callado, el evangelio que fue callado, pero manifestado ahora por medio de escritos proféticos en cumplimiento con el mandamiento de Jehová, el Eterno, y comunicado a todos los bochín para promover a ellos obediencia, para promover obediencia basada en la confianza o basada en la emuná. Entonces, ¿qué promovía? Él promovió obediencia, nunca desobediencia, nunca. Sí pueden comer cerdo, sí pueden hacer esto, sí porque ustedes son nuevos, a ustedes les es permitido, sí porque ustedes son goyim, son gentiles, a ustedes les es permitido tergiversar la ley o hacer lo que ustedes quieren por la ley. No, aquí lo dice, para promover en ellos obediencia basada en la emuná. Aquí dice confianza, pero es emuná. En el único Elohim sabio, por medio de Yeshua HaMashiach, sea la gloria por siempre y para siempre. Amén. Hasta aquí, hermanitos, la carta a los romanos. Bye, Pablo. Siguiente diapositiva. Shalom. Shalom Aleichem. Amén, amén. Amén. Amén, amén. Hermanita. Gracias, gracias. Amén, amén.